Instituto Universitario del Centro de México. Desde que inicia nuestra educación, comienzan a enseñarnos matemáticas. Comenzamos con las sumas y las restas. Después siguen las multiplicaciones y las divisiones. Esas operaciones básicas son las que nos abren el panorama para aprender lo demás. Pero, aunque no lo creas, estas operaciones son las mismas en todos los niveles. Lo único que se va haciendo con ellas es aumentarles el grado de dificultad. Desde el álgebra en la secundaria, el cálculo diferencial e integral en el bachillerato, todo es utilizar esas operaciones fundamentales. Por ejemplo, el cálculo diferencial son divisiones que se hacen con el fin de llegar a una unidad que está muy cercana de valer cero. Dicho de otra forma, estamos encontrando un punto donde una tangente se cruza con una función. Por su parte, el cálculo integral es una suma de infinitos rectángulos que de igual forma son infinitamente pequeños. Hasta ahora hemos aprendido muchas matemáticas al respecto, pero ¿qué sigue? ¿O todo eso para qué sirve? Pues bien, si con el cálculo encontrábamos números, derivadas de las funciones o el área bajo la curva, el siguiente paso es encontrar funciones que logren describir modelados matemáticos de sistemas más complejos, y para eso nos apoyamos en las ecuaciones diferenciales. Antes de entrar de lleno en esta área, debemos tener claras las ideas sobre lo que es una variable y una función. Una variable o una incógnita es un valor que está sujeta a cambios. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Un grupo musical que toca en un café por las tardes en los fines de semana son contratados para cantar 10 canciones y están abiertos a que, si alguien del público lo desea, pueden cobrar por canción extra, en caso de que se les solicite. Así que tocan 10 canciones más las complacencias. El número de 10 canciones es fijo, pero el número de complacencias varía cada fin de semana. Esta es una manera muy sencilla de ver a las incógnitas, las cuales por lo general se representan con las últimas letras del abecedario. Las funciones, por otro lado, son la relación de una variable independiente con una variable dependiente. Elijamos dos variables, a la clásica x y y. Y a x le vamos a tomar como la variable independiente. Es decir, y depende de los valores de x. Por lo tanto, al darle valores a x, nos puede dar cierta cantidad. Por ejemplo, si tomamos 4x y a la x le damos el valor de 6, al realizar la operación correspondiente obtendremos 24. Pero ese valor representa que y igual a 24. Entonces debemos decir que como y está en función de x, todo eso es igual a f de x. En todo lo que nos rodea, existen disciplinas que estudian los fenómenos que ocurren. Esto nos hace converger en relacionar las variables que intervienen en determinado caso para estudiar las razones de cambio que suceden. Para llevar a cabo el análisis, se emplean expresiones donde se relacionan ecuaciones con variables y las derivadas de esas con respecto a otras. Cuando las ecuaciones están expresadas con sus derivadas, se les conoce como ecuaciones diferenciales. Es decir, llamamos ecuación diferencial a una expresión que relaciona una o más funciones, su variable o variables y sus derivadas. Desde química hasta economía, las ecuaciones diferenciales tienen aplicación. La diferencia de esas ecuaciones con otras, como son las lineales o las cuadráticas, es que en estas dos últimas estamos encontrando números para que satisfagan una igualdad, como por ejemplo 2x menos 8 igual a 6. En este caso, se debe encontrar un número que al multiplicarlo por 2 y restarle 8 nos dé como resultado 6. En este caso es 7. Por otro lado, en las ecuaciones diferenciales también son relaciones en las que se busca algo y podemos expresar lo siguiente. Aclaremos decir que y' es lo mismo que dy sobre dx. Bueno, con eso en mente, analicemos la siguiente ecuación. Y' menos 4x igual a 0. En este caso, tenemos que encontrar una función que,
al derivarla y restarle 4 veces x, nos dé como resultado 0. En este ejemplo, nuestra solución es y igual a 2x cuadrada más c. Ahora, debemos tomar en cuenta que, al tener una c en nuestro resultado, nos está representando a toda una familia de soluciones que podemos contemplar. Sin embargo, podemos obtener también el valor de c a partir de condiciones iniciales. Si recuerdas, las derivadas y las integrales son operaciones inversas. Pues bien, de esta propiedad nos auxiliamos para encontrar las funciones que necesitamos. Es por eso que ya debemos de tener las bases firmes de aritmética, geometría, álgebra, trigonometría, geometría analítica y álgebra lineal para poder aprender ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones nos auxilian para hacer modelados de alto grado de complejidad. No obstante, sirven hasta para averiguar algunos relativamente simples en situaciones muy comunes. Las ecuaciones diferenciales tienen una clasificación que depende de sus cualidades. Son ordinarias si la función a encontrar viene de una expresión que depende de una variable. Son parciales si la función desconocida depende de varias variables independientes. Eso significa que tiene derivadas parciales en su expresión. También se pueden catalogar de acuerdo a su orden, su grado y si son lineales o no lineales. Para resolver estos sistemas, se cuentan con diversas técnicas para llegar a las soluciones, como es la aplicación de las variables separables, que consiste en separar las variables con sus respectivas diferenciales. Ecuaciones exactas, que al derivarlas parcialmente nos da como resultado una expresión con los mismos elementos. Operadores diferenciales, para encapsular expresiones, transformada de Laplace cuando se debe cambiar de dominio, y hasta series de Fourier en derivadas parciales, entre otras. Todas estas herramientas nos sirven para analizar las ecuaciones dependiendo de su forma y, como ya mencionamos anteriormente, su clasificación. En recapitulación, necesitamos contar con conocimientos previos en matemáticas y conocer bien qué es una función y lo que es una variable. Debemos tener en cuenta que las ecuaciones diferenciales no son exclusivas de aplicaciones de la NASA o de el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, mejor conocido como el CERN, sino que también se utilizan en ingenierías u otras ramas. Además de que las ecuaciones diferenciales son de varias formas y se analizan según sus cualidades. Espero que este curso sea de tu agrado. Y recuerda, evita pensar que esto es difícil, porque en realidad son nuevos conocimientos para que puedas amplificar los que ya tienes y logres darle el máximo aprovechamiento. Gracias por tu atención. Dirección académica.